Hola amigos, ¿qué tal? Hemos estado viendo cómo el universo está finamente ajustado, cómo hay un diseño para cada cosa. Los ejemplos podrían ser infinitos. No sé, si estuviéramos más lejos del Sol nos congelaríamos, si hubiera dos lunas sería totalmente diferente, si la Tierra nos rotara de una forma determinada nos congelaríamos o nos achicharraríamos. En fin, todo está completamente ajustado para la vida, para permitir la vida, ¿no? La vida inteligente. Y hoy vamos a hablar de otro argumento cosmológico, que es el argumento cosmológico de la contingencia. Hubo un matemático y filósofo alemán, Gottfried Leibniz, muy célebre, que pensó en esto, ¿no? Y él dijo que todo lo que existe tiene una razón para existir. El universo existe y él concluyó que la razón para que existiera el universo era Dios. Ahora, es legítimo preguntarse si todo tiene una razón para existir. Por ejemplo, si vamos caminando por un bosque de pinos, por un pinar, y nos encontramos esto, ¿tendríamos razón para pensar, hay alguna razón para que esto esté ahí? Claro que sí. Y si siguiéramos pensando en otras cosas, también sería legítimo preguntarnos. Él dijo que no había nada más legítimo que preguntarse por qué existía algo en vez de nada. Ahora, si en vez de ser este pequeño objeto fuera un objeto del tamaño del universo, y en fin, el universo mismo, ¿habría alguna razón para preguntarse por qué existe? Bueno, la ciencia y la filosofía nos dan elementos suficientes para ver que sí, que hay razones. Eso es lo que ha animado el descubrimiento de todas las cosas, ¿no? Buscar una causa, un efecto. Aunque en este caso no hablaremos de una causa, sino justamente de la razón. Ya de la causa hemos estado hablando. Ahora, eh, si es legítimo preguntarse la razón para la existencia del universo, y Leibniz decía que la razón para la existencia del universo era Dios, ¿será legítimo preguntarse la razón para la existencia de Dios? Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Bueno, si Dios existe, pues, ¿cuál es la razón para la existencia de Dios, no? Ahora, él distingue en dos tipos de cosas que puedan existir. Y ya habíamos hablado de este término anteriormente. Las cosas contingentes y las cosas necesarias. Hay cosas que son necesarias, que su existencia es necesaria. Y, por ejemplo, los matemáticos dicen que los números existen necesariamente. Eh, no pudiéramos haber imaginado una época en que el 8, no, el 4 o el 6 no existieran. De manera que existen eternamente en el sentido de que preceden al universo. Como hemos hablado en otros momentos también, el universo no es solamente este cosmos que nosotros tenemos, este universo particular, sino que incluso hablando de la idea de multiverso y de cualquier propuesta acerca de otros universos anteriores o del continuo del universo del cual brotó también en un momento determinado el Big Bang, ¿no? Entonces, están estos elementos que existen necesariamente y Dios sería uno de estos elementos. Ahora, ¿qué sería la causa del universo? ¿Cuál sería? La razón del universo. Ya de la causa hemos hablado. ¿Cuál sería la razón suficiente para hablar de la existencia del universo? Los números no causan ninguna realidad, no dan pie a ninguna realidad, no son capaces de construir realidad, no son la razón de ninguna realidad. Es necesario, para que exista la realidad, una mente, que fue la que dispuso que esos números se pueden expresar con números las leyes que gobiernan el universo, que rigen el universo, con ecuaciones matemáticas, etc. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues a que esa razón suficiente es Dios. Dios, como ya habíamos explicado anteriormente, es atemporal, o sea, es eterno, no está ceñido a ningún espacio, su energía es inconmensurable, es totalmente poderoso, es inmaterial. Todos estos son atributos de este universo, que conocemos como el conjunto de la realidad material. Pero Dios sería algo externo a eso, y es justamente lo que conocemos como el Dios bíblico. Dios es autoexplicativo, Él no necesita
de otro ser ni de nada para explicarse a sí mismo. Ahora, hay una cosa, una distinción importante que hay que hacer aquí. El hecho de que sea autoexplicativo no significa que sea autocausado. Porque esto hay algunos filósofos que lo han confundido. Dios es el eterno. Él no tiene causa, es el ser incausado. Y bueno, esto es lo que nos lleva a concluir que el ser, que es la razón suficiente para que exista el universo, es Dios. Es nuestro Dios. Y quería, ya casi los dejo, pero quería hacer hincapié en una cosa que es muy importante. El Dios que se reveló a Moisés, el autor del Génesis, aunque sabemos que, bueno, Moisés murió y el Génesis siguió escribiéndose, estaba Josué, etc. Pero en fin, el Dios que se reveló a Moisés, a diferencia de otros dioses, es un Dios que creó el universo. No forma parte del universo. Ya les había hablado en otro momento de que los dioses de diferentes religiones paganas pues formaban parte del universo, salían del agua, salían del caos, etcétera, etcétera. Nuestro Dios cada día es más confirmado por la ciencia. Y quiero decirles algo también. Se había considerado que el universo era eterno y se consideró que el universo era eterno hasta el siglo XX. Y antes de ese momento, el único hombre que se había levantado en la humanidad para decir, no, el universo ha sido creado de la nada, ex nihilo, se llamaba Moisés. Y es una confirmación muy hermosa para nosotros. Con estas cosas, estas inquietudes los dejo y que el Señor les bendiga.